amparo frente al despido. Con ustedes vamos a tener el día de hoy como ponente, invitado por Lesco, Hugo Fernando Delgado Alvisure, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien ha realizado cursos de posgrado en Derechos Fundamentales y Garantías Procesales por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Máster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ex asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú. Ex comisionado de la Defensoría del Pueblo. Docente de la Academia de la Magistratura, AMA. Asesor en temas constitucionales de la alta dirección del despacho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Conferencista nacional e internacional. Experto en temas de derecho constitucional, procesal constitucional y derechos humanos. Fuertes aplausos para él. Gracias, muy buenas noches. Generalmente no suelo comenzar las sesiones, las charlas, expresando las disculpas del caso, pero razones ajenas a mí, al tránsito, me han obligado a, digamos, tener este retraso involuntario. Bien, se me pidió desarrollar con ustedes el tema del proceso de amparo contra el llamado despido arbitrario. Al respecto debo precisar algunas líneas jurisprudenciales, pero lo importante acá no es abordar el tema de una perspectiva laboral, sino una perspectiva evidentemente procesal dentro del proceso del amparo constitucional. Eso es lo importante y relevante el día de hoy. Lo que significa entonces hacer una especie de una jurisprudenciales más importantes en materia del amparo, en materia del amparo laboral, en el cual, a diferencia del amparo municipal, del pensionario, en materia del amparo laboral realmente hay muchos conceptos importantes desde el inicio de la jurisprudencia del TC del año 96. Y esto entonces significa comenzar en primer término a establecer algunos criterios generales con respecto al tema del despido arbitrario que se encuadra en el artículo 26 de la Constitución. Y a partir de esa interpretación de este principio, me refiero a aquel que reza y dice: el trabajador, el Estado, otorga al trabajador la adecuada protección contra el despido arbitrario. A partir de ese principio laboral en la Constitución, es que se ha desarrollado toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Quiero antes de ello y tratar de enfocar los distintos tipos de despido en los distintos regímenes laborales, hacer algunas precisiones, si se permite, de carácter introductorio. Una de ellas tiene que ver con el carácter del derecho al trabajo. El trabajo, como ustedes saben, es un derecho fundamental, no solamente porque así lo establece la jurisprudencia, sino también porque así lo establece la Constitución, por tres razones principalmente. Número uno, porque el trabajo es un imperativo ético jurídico de cumplimiento obligatorio por parte del Estado. Hay una obligación de implementarlo y además de establecer reglas claras para su ejercicio y para su goce. Número dos, es también un derecho fundamental porque implica un límite al legislador. Es decir, su desarrollo, la legislación y aparte de la regulación siempre debe por lo menos responder y proteger un límite básico. ¿Cuál es? La dignidad humana. Este concepto de dignidad humana es importante tomar en cuenta porque la dignidad humana supone ¿qué cosa? Un límite al legislador. Por eso en la Carta Política reza, ¿no? El trabajo es fuente de la riqueza. ¿Qué garantiza y qué promueve? Principalmente la dignidad. Esa situación enunciativa de una plena satisfacción de necesidades básicas. Y en tercer lugar, requiere por parte del Estado un mayor nivel de protección. Por tanto, siendo un derecho de naturaleza programática, quiere decir que para su cumplimiento y eficacia, ¿qué requiere? La implementación económica del Estado. Por lo tanto, en un principio este derecho no podría ser invocado de manera abierta o de manera total. Existían ciertamente algunas restricciones. Ello significa entonces que el derecho al trabajo, significa ¿qué cosa? Un derecho fundamental. Requiere por parte del Estado un mayor nivel de protección, básicamente vinculado a la dignidad humana, y es un derecho de carácter programático. A partir de esos tres criterios fundamentales,
es que el tribunal desarrolla en su jurisprudencia, en una sentencia importante, la sentencia 206-2006 PATC, sentencia Pedro Antonio Babilón Flores. Esta sentencia, que es un precedente vinculante constitucional, vale decir, una sentencia, un tipo de sentencia que incluye una regla jurídica de cumplimiento obligatorio para casos homólogos, siempre y cuando haya un hecho sucesivo y que el tribunal ha establecido en este precedente vinculante una línea matriz de carácter jurisprudencial. ¿Cuál es el criterio? Establecer los distintos contenidos jurídicos, o llamamos también contenidos constitucionales del derecho al trabajo. De tal forma que en la sentencia en cuestión, el tribunal desarrolló, dijo, bueno, vamos a establecer que efectivamente el trabajo es un derecho fundamental, pero existen contenidos esenciales y no esenciales. ¿Cuáles son esos contenidos esenciales? Número uno, el acceso al trabajo. ¿De acuerdo? El acceso. Número dos, el derecho a la permanencia. Número tres, el derecho a que un trabajador no pueda ser despedido o cesado, salvo por una causa justa. Y número cuatro, el tener un mecanismo procesal idóneo, en una vía expeditiva, rápida, sumaria y principalmente eficaz, que le permita garantizar ese derecho al trabajo, lo que se llama la adecuada protección contra el despido arbitrario. Esa es la parte constitucional, ese es el contenido esencialmente protegido a que hace referencia el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. ¿Y cuál será la otra parte que no tiene una especial protección constitucional? La parte que se conoce como el contenido no esencial, aquel que puede ser limitado o que puede ser afectado por el legislador. ¿Y cuál será esta? La parte, efectivamente, que tiene un contenido laboral, digamos, el tema de salarios, las bonificaciones, indexaciones, vacaciones, sueldos truncos, entre otros. Estos temas se ven a partir, digamos, de la entrada en vigencia de este precedente vinculante en los juzgados laborales o bajo las reglas del proceso laboral. Esa es una cuestión importantísima, es decir, la delimitación del criterio que ha planteado el tribunal a partir de la sentencia 206-2006. A partir de eso ha habido una serie de precedentes vinculantes que tienen que ver con ese desarrollo, pero básicamente es sobre la interpretación del artículo 26, segunda parte, que establece eso. El Estado otorga al trabajador la adecuada protección contra el despido arbitrario. Pero no te dice cómo, no te dice cuál es el mecanismo, cuál es la forma, cuáles serán las consecuencias, qué tipo de despido estamos tendiendo a proteger. No te dice, simplemente establece la necesidad que en un Estado constitucional, por lo menos, exista una instancia adecuada, idónea, para garantizar esa debida protección, esa adecuada protección en dos consideraciones o en dos facetas. Una protección de carácter procesal y una protección de carácter sustantiva. ¿La procesal cuál es? La reposición. ¿Y la sustantiva cuál es? La indemnización. ¿De acuerdo? Ese es básicamente el origen de este criterio. Quiero plantear algunos criterios importantes en materia de lo que se establece en esta ya no naciente, sino consolidada jurisprudencia constitucional. Siguiente, por favor, siguiente. Ahí está. Este es el artículo que hacemos mención. Siguiente, el de arriba. Ahí está. La ley otorga al trabajador la adecuada protección contra el despido arbitrario. Esa es la clave del asunto. A partir de esta proscripción, entonces, esta precisión en el texto de la Carta Política, es necesario establecer algunos estándares básicos que nos permitan, en algún momento, llegar a judicializar esta eventual violación de los derechos fundamentales. Debe entenderse esto, ¿no? Que la Constitución prevé, ¿qué cosa? Una protección adecuada, es decir, el mínimo. Ese mínimo exigible al juez para garantizar el derecho al trabajo.
ya sea en la permanencia o ya sea en el goce de la remuneración. Pero obviamente toda la jurisprudencia constitucional está orientada ¿para qué? Para proteger el contenido esencial del derecho al trabajo. Siguiente. Vean, hay varios estándares que debemos entender acá para comprender un poco lo que significa el amparo y el despido arbitrario. Primero, aquí está. El análisis del derecho al trabajo requiere por lo menos unas 5 o 6 pautas para ser correctamente interpretado. Una vez siguiente, por favor. Reconocer que es un derecho tuitivo. ¿Qué significa tuitivo? Protector. Es un derecho que está fuertemente impregnado por una serie de principios que lo favorecen, ¿no? Que propenden a la mejora, que además también deben ser interpretados de manera favorable al trabajador. Principios como, por ejemplo, el favorum processum, el indubrio pro operario, ¿no? Por ejemplo, este concepto de esta adecuada interpretación de la prueba, ¿no? Ustedes saben que en materia laboral la prueba se invierte, ¿no? O sea, si una persona sufre un despido, ¿quién debería probar una causa justa? ¿El trabajador o el empleador? El empleador. Por eso la carga se invierte, se llama la inversión de la carga de la prueba. Siendo entonces un derecho fundamental, lo que tiene que primar acá, ¿qué cosa es? Que el derecho al trabajo es un derecho tuitivo. La interpretación debe ser siempre favorable ¿a quién? Al trabajador más no al empleador. Dice, las normas laborales deben interpretarse de manera que favorezcan al trabajador. El criterio es ese. Los derechos fundamentales, básicamente, ¿qué cosas son? Criterios de optimización, de mejora, de ampliación, que le permitan un mayor contenido y desarrollo en la jurisprudencia del derecho. Dice además, el legislador está en la obligación de suplir los vacíos normativos que se encuentren presentes, tanto en la legislación como en ¿qué? Como en los casos que se presentan ante las instancias correspondientes. ¿Qué significa? Que el Tribunal Constitucional, de conformidad al artículo 200, tiene esa labor de suplir las deficiencias y las lagunas normativas y los vacíos legislativos en el ámbito del trabajo. Y así lo ha hecho efectivamente. La jurisprudencia en este caso, abundante por cierto, ha traído ese beneficio, el suplir y el corregir criterios que no estaban claros en materia laboral y principalmente en materia de despido. Es una jurisprudencia, digamos, no tanto esclarecedora, sino más bien integradora de las normas procesales. Y además también aunado a los criterios de la llamada interpretación constitucional. Siguiente, por favor. Otro criterio también interesante es esta, los derechos programáticos. Es un derecho programático. En un principio, el Estado peruano decía, o el constituyente peruano decía, que no era correcto el contemplar el derecho al trabajo como un derecho fundamental, porque un derecho fundamental tiene ese elemento de la operatividad, del cumplimiento obligatorio frente a su eventual violación. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y el desarrollo de los derechos fundamentales, se optó por brindarle al derecho al trabajo, independiente de existir garantías económicas para su cumplimiento, una protección especial, una protección adecuada. Esta protección adecuada que establece la Constitución no es algo que la propia Carta Política deba desarrollarla o contenerla. La desarrollan normas que conforman el llamado bloque de la constitucionalidad. ¿A qué me refiero? Tratado de Derechos Humanos, leyes orgánicas y las llamadas leyes de desarrollo constitucional. Dice, por tanto, existe la obligación de que el legislador tenga la obligación de optimizar estos derechos. ¿Por qué? Porque es un derecho prima facie que implica un límite al legislador. Otro elemento importante que ha sido objeto de debate durante muchísimos años al interior de la jurisprudencia y al interior del propio Estado ha sido este. Estamos frente a que el derecho laboral es un derecho que se basa en el principio de los derechos adquiridos o más bien, caso contrario, el derecho al trabajo se orienta más bien al respeto de lo que se llama la teoría de los hechos cumplidos. Derechos adquiridos o hechos cumplidos. ¿Qué significa esto? Un interesante debate en doctrina que después se traslada a la jurisprudencia. Cuando hablamos de los derechos adquiridos, nos referimos a aquellos derechos que con el transcurso del tiempo, ¿de acuerdo?,
y a pesar de existir una sucesión normativa, tienen que ser, ¿qué cosa? Respetados. No cambian su contenido, ¿de acuerdo? Las sucesivas modificaciones y sucesiones normativas no afectan el núcleo general, el criterio original planteado al inicio del derecho mismo, derecho adquirido. Y el derecho cumplido es aquel que se ve modificado sucesivamente por la nación de normas. Entonces, ¿el derecho al trabajo tiene una orientación de ser un derecho adquirido o es un derecho cumplido? ¿Adquirido o cumplido? Recordemos que el segundo principio en materia laboral nos dice, ¿no? Los derechos de los trabajadores tienen que ser, ¿qué cosa? Reconocidos. Reconocidos. Los derechos laborales tienen esta condición. No son derechos adquiridos. Están dentro de los derechos cumplidos. La Constitución solamente reconoce un ámbito en el cual se hace efectivo la teoría de los derechos adquiridos. ¿Cuál es? En materia contractual. Nada más. Lo demás, inclusive los derechos pensionarios, ¿de acuerdo? De seguridad social, ni siquiera ellos entran en el ámbito de los derechos adquiridos. La única, digamos, parcela en la cual se aplican los derechos adquiridos, ¿qué cosa es? En materia contractual. Los actos contractuales no pueden ser modificados por leyes o normas posteriores. Importante precisión porque la jurisprudencia en un momento entró en una serie de contradicciones y hierros, pero esa situación a la fecha ya ha sido debidamente superada. ¿De acuerdo? Algunos criterios importantes de tomar en cuenta. Siguiente. Los alcances de este derecho fundamental fueron planteados no solamente en la sentencia 00206-2006 Pedro Bailón Flores, sino también en una serie de sentencias anteriores. Recuerdo una en especial, la sentencia Llanos Huasco. Eusebio Llanos Huasco contra Telefónica del Perú. En esta sentencia, en la cual se discutía, ¿no?, el despido masivo de trabajadores que formaban parte del Sindicato Telefónica del Perú, el tribunal dijo lo siguiente, importante. Dijo, cabe reconocer que el amparo el día de hoy es un proceso opcional. Siguiente criterio, dijo, cabe precisar además que quien acude al amparo lo hace con una necesidad acuciante, una tutela urgente y diferenciada, en la cual que debe acreditar dos cosas, titularidad y urgencia. A partir de ese concepto se fue configurando la jurisprudencia posterior a Llanos Huasco, es decir, Bailón Flores, el caso del CAS, el caso Servir, entre otras sentencias paradigmáticas. Algunas de ellas no son precedentes vinculantes, pero sí establecen un criterio sumamente importante en materia del despido y en materia de la jurisprudencia laboral. Aquí está la delimitación de este contenido esencial. Siguiente, por favor. Acá entonces se habla del artículo 27, ¿no? Dice, el Estado otorga al trabajador esta adecuada protección contra el despido arbitrario. Sí, pero repito, no te dice cómo. No te dice cómo se hace efectivo. No te dice qué instancia es la que va a merituarlo. No te dice dónde debes plantear este proceso. Simplemente te establece una tutela idónea, satisfactiva, que tenga por lo menos dos consecuencias, o reposición o indemnización. La primera de ellas es este modelo de carácter sustantivo, ¿de acuerdo? El primer modelo o el primer contenido de este artículo 27 a partir de la jurisprudencia es este modelo de carácter sustantivo. ¿Qué dice este modelo sustantivo? Dice lo siguiente. Dice, el régimen sustantivo puede ser de qué tipo? Preventivo y de régimen de protección sustantiva. ¿Cuándo será preventivo? ¿Cuándo será preventivo? ¿Ah? Preventivo en el sentido que esta adecuada protección tiene que darse sobre la base de normas con rango de ley. ¿De acuerdo? La fijación de las causales de un despido, es decir, de un rompimiento de una relación laboral, conforme a la jurisprudencia del tribunal, debe darse, ¿qué cosa? Mediante normas con rango de ley. Quiere decir que esto, bajo ningún concepto, podría operar bajo el criterio de un reglamento. ¿No? ¿De acuerdo?
No puede. Tiene que ser normas con rango de ley. Y además cumplir con un elemento importante, la prevención general o la información general. ¿Qué significa? Que el legislador debe por lo menos estar obligado y vinculado a que determinadas conductas podrían ser pasibles de ser objeto de despido. ¿Qué tipo de conductas? Y debe acá haber una precisión legislativa. ¿Para qué? Para determinar en su momento el llamado despido nulo, arbitrario, incausado, fraudulento y demás. Es decir, este primer criterio que responde a este carácter preventivo significa a prevenir y que el trabajador esté debidamente informado de cuáles son aquellas conductas, acciones u omisiones que devendrían después de cosa en un despido nulo, arbitrario, incausado o fraudulento. Ese es el primer modelo. Siguiente. Régimen sustantivo. Según el segundo criterio, dice lo siguiente. La sentencia 976-2001. El régimen de protección sustantivo reparador. A ese se refiere. Dice, cuando un trabajador, una vez que fue despedido, inicia una acción judicial. ¿De acuerdo? Esta acción judicial puede tener ¿qué consecuencias? O la reposición o la indemnización. El Tribunal Constitucional ha precisado que en este modelo, a pesar de ser ciertamente en algunos casos arbitrario, es decir, primero te despido y después te indemnizo, en algunos casos es constitucional. Algunas empresas del Estado asumían esta modalidad. Decían, bueno, perfecto, entremos en un proceso de reorganización laboral y entonces, bueno, lo que se llama, compremos las renuncias, ¿no? Primero te despido y después, ¿qué cosa? Te indemnizo. Aquí se cumplen los dos niveles de protección. Pero en algunos otros casos, el tribunal ha estimado que es un criterio abiertamente contrario a la Constitución. Pero en líneas generales, este modelo es un modelo aceptado por la jurisprudencia. Siguiente. El otro, mientras que el régimen procesal puede ser de dos tipos, resarcitoria o restitutiva. Cuando decimos resarcitoria, ¿a qué me refiero? La indemnización. Y la indemnización, de acuerdo a la jurisprudencia del TC, solamente opera en un tipo de despido, el llamado despido nulo. ¿De acuerdo? Que vamos a ver más adelante conforme a las reglas propuestas en la sentencia 206-2006. Despido nulo. Y el otro es la restitutiva. ¿Qué significa? La reposición en el puesto de labor. Entonces, ya encontramos mayor claridad al respecto. No es únicamente la interpretación vacía del artículo 27, sino ya encontramos que tiene dos contenidos. Un régimen procesal, régimen preventivo, un régimen resarcitorio y un régimen restitutivo. Lo que ocurre es que, en materia general, cuando hablamos de estas reposiciones, habría también que ver el régimen laboral al que nos referimos, porque eso no opera de manera general en todos los regímenes laborales, ¿no? No opera tanto en el CAS, no existe la obligación de renovar permanentemente, pero sí operaría ¿en dónde? 276, el régimen público, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener claro que son criterios orientadores en esa materia. Siguiente, por favor. El establecimiento de un régimen sustantivo y un régimen procesal dice no es incompatible. O sea, ¿a qué nos referimos? Te despido y después te indemnizo. Es un régimen compatible con la Constitución. ¿De acuerdo? Son cosas que se dan en el proceso laboral. Ahora bien, algunos me dirán, sí, doctor, pero estos criterios que ha planteado el tribunal no entran en abierta colisión con el derecho laboral, con el derecho procesal laboral. No, porque lo que ha hecho el tribunal desde el año 96 a partir de reiterada jurisprudencia ha sido eso, interpretar la Constitución. Y vean ustedes hasta dónde ha habido la interpretación que el tribunal en el precedente vinculante 206-2006 ha desarrollado los llamados tipos de despido. Ustedes no se imaginan la cantidad de criterios que ha traído el tribunal con respecto a la materia laboral. Es el área en donde, sin temor a equivocarme, donde más desarrollo ha habido en esta materia. ¿De acuerdo? En especial en la sentencia 206. Siguiente, por favor. Siguiente. Los tipos de despido.
Es una parte importante en la jurisprudencia. Yo diría que es la pieza maestra de la jurisprudencia en materia de despido. ¿Por qué razón? Porque Pedro Antonio Bailón Flores, esta sentencia de acá, Pedro Antonio Bailón Flores significa una suerte de una síntesis de toda la jurisprudencia constitucional con respecto a los llamados tipos de despido. Debo precisar que es un precedente vinculante. Como tal, regla jurídica expuesta en el caso en concreto a partir del cual el tribunal fija un criterio de carácter homólogo siempre y cuando hayan elementos sucesivos. Regla jurídica. Bailón Flores, como precedente vinculante, es un precedente que establece la adecuada protección contra el despido arbitrario, pero a su vez también que desarrolla, eso es lo relevante, desarrolla los criterios de procedibilidad y la determinación de la idoneidad del amparo cuando estamos frente a ¿qué cosa? A un despido. Ese es, digamos, el rótulo de Bailón Flores. Bailón Flores se aplica ¿a qué tipo de regímenes? Régimen privado, régimen público, individual y colectivo. Bailón Flores es una suerte de reglas jurídicas. Como tales, tiene ¿qué cosa? Excepciones. ¿De acuerdo? No es un cajón desastre. No es una regla que se aplica de carácter general. Bailón Flores debe ser entendido de acuerdo al siguiente criterio. Bailón Flores establece como regla general que en amparo solamente pueden apreciarse o conocerse 4 tipos de despidos. ¿De acuerdo? 4 tipos. Arbitrario, nulo, incausado y fraudulento. Ahora, esa es la regla. La excepción te dice otra cosa. Entonces te dice, claro, uno siempre podrá acudir al amparo laboral siempre que haya urgencia y necesidad de una tutela jurídica urgente diferenciada. La urgencia es la que hace la diferencia. La regla general es la procedencia de estos 4 tipos de despidos. Pero, ¿la excepción cuál es? Siempre y cuando haya urgencia. De tal forma que establece un listado de cuándo procede y cuándo no procede el amparo laboral frente a tipos de despido. Además, lo que plantea Bailón Flores es una cuestión interesante, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de procedencia y una adecuada estructuración de los tipos de despido? Precisando además, ¿qué cosa? Las situaciones jurídicas al respecto. Vamos a ver algunos criterios de Bailón Flores. Siguiente, por favor. ¿Cómo se entiende Bailón Flores? Antes, el amparo era opcional. Acá está, tenemos el amparo opcional, que es el concepto contenido en la sentencia Llanos Guaso. Es decir, salimos y superamos la crisis del amparo alternativo, el amparo contenido en la ley 2506, y ahora tenemos que cosa un amparo residual, un amparo subsidiario. El amparo viene a constituirse en la última ratio, la última opción, y es un amparo residual. El amparo resulta procedente siempre y cuando la vía alternativa no sea satisfactoria. Criterio desarrollado en la sentencia Elgo Ríos Núñez, que fija las reglas de la vía idónea de conformidad con el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. Quiere decir que estamos el día de hoy frente a un proceso de amparo que privilegia la probabilidad versus el modelo de certeza, es decir, el modelo anterior. Dentro de esa perspectiva, y aclarando ese criterio del cambio de orientación, quiero llegar a lo siguiente. Aquí está. ¿Cuál es la regla jurídica? ¿Cuál es el criterio de la 206? El tribunal estima, por la siguiente sentencia, la necesaria modificación de las competencias para conocer los despidos en el régimen laboral público, privado, individual, colectivo. Para tal efecto, desarrolla entonces los tipos de despido y su adecuada protección y las consecuencias de la declaración de dicho despido. Conforme a la sentencia, repito, Eusebio Llanos Guaso. Siguiente, por favor. Siguiente.
Despido nulo. Primer tipo de despido que contempla y desarrolla la sentencia 206-2006 PATC Pedro Bailón Flores. ¿Qué se entiende por despido nulo? O sea, el tribunal no lo desarrolla desde el punto de vista exegético. El tribunal, ¿qué cosa hace? Lo precisa. Despido nulo. ¿Qué significa el término nulo en el derecho? No existe. ¿De acuerdo? Nunca existió. Es espurio. Es inexistente. Acá hay una discusión siempre, ¿no? Si el despido es nulo, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que este no ocurrió, ¿no? Este no ocurrió. Entonces, si este no ocurrió, quiere decir que la obligación del empleador todavía se mantiene. ¿Por qué? Porque el despido no ocurrió. Un trabajador entonces es despedido, ¿no? Pasa un año, inicia un proceso judicial, un proceso de amparo y dice, señor, despido nulo. El juez le dice, claro, es nulo, repóngase. Pero como es nulo, ¿qué significa? ¿Ha habido qué cosa? Continuidad. Si ha habido continuidad, significa entonces que el trabajador tiene derecho a ¿qué? A ser resarcido. Claro. Es decir, a cobrar los montos insolutos y aquellos otros beneficios que han sido indebidamente privados porque el despido fue ¿qué cosa? Nulo. Ahí, por ejemplo, el criterio inicial es ese. Claro, me corresponde que me reconozcan los montos de percibir. Sin embargo, el tribunal tiene otro criterio un tanto distinto, ¿no? Dice, la remuneración es la contraprestación como consecuencia de una actividad desarrollada, prestada. En este caso, como no se ha prestado esta actividad, no procede el abono de la remuneración. ¿De acuerdo? Otro criterio dice, bueno, si lo quiere discutir, si quiere discutir el demandante los montos devengados o dejados de percibir, que vaya a una vía adecuada y no que vaya al amparo. ¿De acuerdo? Recordemos que el amparo no tiene esta cuestión, sistema probatoria. Por lo tanto, el derecho debe ser evidente, manifiesto, ¿no? Entonces, ahí es importante que tomar en cuenta eso. Aparte, el amparo en esta modalidad tiene una doble condición, pues. Solamente procede frente a ¿qué? Al tema de la reposición, más no la indemnización. Criterio general asumido del año 96, inicios de la jurisprudencia al respecto. Despido nulo, despido que nunca existió, despido írrito, despido espurio, pero que como tal, ¿qué cosa trae? Consecuencias. ¿Cuáles son aquellas conductas, repito, cuáles son aquellas conductas que se entienden como un despido nulo en la jurisprudencia del TC? Que si ustedes van a analizar esto al interior de la legislación laboral 276-728, las van a encontrar, pero algunas son nuevas, algunos elementos son novedosos. Veamos algunas conductas. Siguiente, por favor. Vamos a ver por partes, cucharada. El despido es nulo cuando se despide, y acá hay una innovación, ¿eh? Dice, se despide a un trabajador, ¿de acuerdo? Por su mera condición de afiliado. ¿Mera condición de qué? De afiliado. O su participación en actividades sindicales. Las reglas de la OIT brindan una especial protección a un dirigente sindical, ¿no? Goza de una protección especial. Sin embargo, la jurisprudencia entiende que una persona que es despedida por participar en actividades conducentes a una cuestión sindical, también podría ser considerado eso como un despido. Vean que hay que distinguir, dice, o su participación en actividades sindicales. Se despide al trabajador por su mera condición de representante o candidato de los trabajadores. O sea, no por ser miembro elegido, sino únicamente ¿por qué? Por ser candidato. Y aparte, como consecuencia, participar en actividades sindicales. A pesar de que existe una especial protección por los convenios de la OIT.
los cuales los líderes sindicales, ¿qué cosa? Gozan de una protección especial. Ahí entonces, ¿qué procede? ¿Despido? No. Siguiente criterio. Se despide a un trabajador por razones de discriminación derivados de sexo, raza, religión, política, otras cosas. Un tema importante en el cual tengo que pensar algunas cosas. Se despide a un trabajador por discriminación. ¿Qué significa el término discriminación? El término discriminación tiene un contenido especial. La discriminación, conforme lo ha establecido la Defensoría del Pueblo, significa yo diferencio, distingo para perjudicar. Hago la distinción para perjudicar. Sin embargo, existe también una discriminación positiva, ¿no? La discriminación no siempre es negativa. La discriminación puede ser positiva. Repito, el acto de discriminar no es siempre negativo. El acto de discriminar puede ser también positivo. Lo que puede ser negativo, arbitrario y por ende inconstitucional son las razones por las cuales yo establezco ¿qué cosa? Esta suerte de discriminación. ¿De acuerdo? Entonces, si yo distingo, si yo diferencio para perjudicar ¿qué cosa? Estoy entonces invocando o aplicando una conducta que me da consecuencia de un despido nulo. ¿En qué ámbitos? Sexo, raza, religión, entre otras cosas. Ah, pero ahí viene la diferencia. Porque esos criterios son criterios enunciativos. Religión, raza, en fin. Porque también pueden darse, por ejemplo, ¿no? Un criterio discriminatorio por violencia política, por ejemplo. O por migración, por ejemplo. Es decir, los criterios planteados acá es lo que se responde al elemento de el plexo de indefensión. Aquellos sujetos que están comprendidos en una situación de vulnerabilidad. Tan es así que, por ejemplo, algunos deberían desarrollarse, porque el concepto del sexo no es solamente hombre-mujer, pero también podría darse una práctica discriminatoria, no solamente por sexo, o sea, me refiero a hombre-mujer, sino también por qué, por orientación sexual. ¿De acuerdo? Me refiero a los grupos trans, LGTB y demás. Siguiente. Se despide a una trabajadora por su estado de embarazo. Pero acá hay dos condiciones, ¿ah? Dos condiciones importantes que no las prevé la regulación laboral. La primera es que por lo menos el empleador debe ser ¿qué cosa? Enterado. Y la protección la alcanza ¿cuánto? La protección la alcanza ¿cuánto? Lo que se llama el periodo puerperal. ¿Qué significa el periodo puerperal? ¿Cuánto tiempo es el periodo puerperal? 90 días, ¿no? 98. ¿Ah? 98 días. Actualizado. 98 días, mi señor. Perfecto. Ese es el periodo que digamos que se prolonga o que asciende ¿cómo se llama? Este periodo puerperal. ¿De acuerdo? 98 días. Dice otro. Se despide a un trabajador por razones de ser portador de SIDA. ¿Y por qué el SIDA únicamente? ¿Por qué no otro tipo de enfermedades? ¿No? Me refiero al cáncer, me refiero al chikungunya, o no sé, pues, a coronavirus, en fin. ¿Por qué? ¿Por qué en específico al SIDA y no otro tipo de enfermedad? Porque el SIDA tiene una condición especial. El SIDA, la presencia del SIDA, aparte que se somatiza muy fuertemente, ¿qué cosa? Anatematiza. ¿Qué causa? Rechazo. Y por ende, ¿qué produce? Discriminación. Por eso es que se califica esta enfermedad en especial. Y dice, se despide al trabajador por condiciones de discapacidad. También criterio nuevo, porque acá hay una ley especial. Cuando hablamos de discapacidad, ¿hablamos de qué? De un menoscabo.
de un menoscabo con respecto a capacidades cognitivas, motrices, sensitivas, que no permitan a una persona a realizar una actividad en comparación a una persona sin esa limitación. Eso es el tema de la discapacidad. El menoscabo de capacidades motrices, sensoriales y cognitivas que no permiten realizar una actividad de manera normal. Ahora, esos son los tipos de despido nulo. Entonces, en este caso, ¿qué procede? El amparo laboral. Lo que no significa, ojo, que tú estés prohibido de acudir al amparo en digamos, acudir a una vía laboral. ¿De acuerdo? Eso no significa que no te prohíbe. Recordemos que el artículo 5.1 que habla de la residual que dice lo siguiente. El amparo será improcedente cuando existan vías alternativas satisfactorias, plenamente. Eso no te prohíbe, ¿eh? Ojo, no te prohíbe. Tampoco quiero decir que sea un proceso opcional, o sea, tú vas a uno o a otro. Pero si tú consideras que tienes una tutela adecuada en una vía laboral, anda al proceso laboral, no vayas al amparo. Total, en la vía laboral que puedes pedir restitución e indemnización. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el criterio. Esa es la regla para interpretar un poco el llamado despido nulo. Siguiente tipo de despido. Despido incausado. ¿Qué significa? Sin causa. No hay motivación, no hay justificación, no hay expresión de razones que establezcan esta terminación de una relación contractual. ¿Qué dice? Expediente 1124-2002 ATC. Se produce el despido incausado cuando un trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresar causa y sin justificar su decisión, opera y es despedido. Sin expresar una causa justa. Siguiente, por favor, un poquito más. No, arriba. ¿Qué dice? Sin expresar causa justa. Acá tenemos dos tipos de causas. ¿De acuerdo? Causa justa. O sea, incausado, ¿qué significa? Sin causa. Dígame, no sé si hacemos las preguntas ahora o lo guardamos para después, pero como estamos con tiempo apurado, si es breve, doctor, encantado, con todo gusto. Dígame. Sí. Perdón, la relación laboral puede darse sin contrato, puede darse verbal o escrita. No, que sea el trabajador que no tenga contrato. Está trabajando 5 años. La relación laboral, repito, puede darse verbal o escrita. De manera consensual, como dice. Ahora, ¿qué dice? Dice, sin expresarle causa alguna derivada de su conducta. Acá hay dos tipos de razones. Una razón derivada de la conducta del trabajador y la otra es una conducta derivada de la propia actividad laboral. ¿De acuerdo? Dos tipos de circunstancias. Pero acá lo que hay, ¿qué cosa es? Ausencia de razón. No hay hecho, no hay motivo, no hay circunstancia, no hay justificación. Entonces acá el empleador puede invocar y decir, señor, hay dos razones, ¿no? Uno, bueno, posiblemente tú has tenido algunas conductas indebidas en el asunto laboral. Has faltado de palabra, has agredido, has llegado al centro de labores con una copa de más o bajo los efectos de drogas, ¿de acuerdo? Es decir, conducta del trabajador, ¿de acuerdo? O sea, conductas atribuidas al trabajador. Y la otra, el otro grupo que tiene que ver con qué? Con el hecho de tu capacidad como trabajador. Y aquí es un tema discutible que hasta ahora no ha sido resuelto. ¿Qué pasa si tú prudencialmente, digamos, de manera consciente o inconsciente, comienzas a reducir proporcionalmente o sensiblemente tu rendimiento? O sea, si tú tienes como trabajo hacer 10 expedientes, haces 2, 3, 1, ¿y qué cosa? Reduces tu carga de trabajo. Entonces el jefe te dice, mira,
hay un deterioro, una reducción de la carga laboral, por tanto, es una razón justificada. Otro caso. ¿Qué pasa en los casos en los cuales el jefe te expresa su no confianza? Te dice, ¿sabes qué? No me generas confianza para seguir trabajando. También sería incausado, ¿no? Los temas tendrán que ser probados. Y algunas circunstancias en las cuales tú mismo te das por despedido, ¿no? ¿Qué ocurre en el trabajo? ¿Qué ocurre si tú estás en un trabajo y pasan 2 meses y no te pagan? Aparte de plantear tu queja, ¿no? Tú te das por despedido, ¿no? Yo mismo renuncio, ¿no? ¿Qué pasa si te obligan a trabajar en un lugar sucio, desasiado? Pero qué cosa, también renuncias, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta este despido incausado, que significa la falta de expresión de una razón. La falta de expresión de una razón, una justificación, motivo, circunstancia que motiva esta decisión. Pues se llama ¿qué cosa? Incausado. Siguiente, por favor. Despido fraudulento. Como su nombre lo dice, lo que caracteriza este despido, ¿qué cosa es? Sitúa al trabajador en una situación de estafa, de engaño, de desconocimiento. Ocurre con mucha frecuencia. Por cuando dicen, por ejemplo, no, mira, por ejemplo, algunos, yo bueno, ya tengo muchos años en el litigio, entonces vienen algunos colegas o clientes que me dicen, doctor, me han obligado en mi trabajo, en estas labores, a firmar mi contrato, pero además también me han obligado a firmar una hoja en blanco. Y al final no sé qué cosa es. ¿No? Suele pasar, ¿no? O por ejemplo, he sido engañado. ¿Ha habido qué cosa? Un ánimo perverso de engaño, de fraude. ¿De acuerdo? De fraude. Y acá, por ejemplo, ese criterio del tribunal es interesante, ¿no? Dice, por ejemplo, esta sentencia, la 628, ¿no? Dice, en el caso se pretendió presentar un supuesto renuncia voluntaria por donde ya no lo era, por ejemplo. No lo era. Despido fraudulento, ¿qué cosa es? Sitúas al trabajador en una situación de engaño, de desconocimiento. ¿Esto qué cosa? Permite el amparo laboral. El siguiente, que es una suerte de... El siguiente, por favor. ¿Qué es aquí está el despido fraudulento, ¿no? Tenemos varios casos acá por plantear. Fabricación de pruebas, por ejemplo. ¿Y cuándo será un despido arbitrario? Que es el último, ¿no? ¿Cuándo será un despido arbitrario? ¿Ah? Un despido arbitrario será cuando existe un abuso de poder. ¿Qué significa? Un abuso de poder. Pero con una característica especial. El acto violatorio, es decir, el despido, ¿ya? Se consiente antes de ser ejecutado. El acto queda consentido antes de quedar ejecutado. Despido arbitrario. Exceso de poder. Hay un caso muy antiguo en la jurisprudencia, los primeros casos, recuerdo, era el caso de un trabajador que laboraba en un grifo. El señor, entonces, su labor como tal era surtir de combustible, ¿no? A los clientes, a los futuros clientes. En una oportunidad, relata la sentencia, el expediente, decía que vino un señor, le dice, bueno, cárgueme de combustible, y le paga con un billete de 50 soles, él procede a hacer la carga del combustible, y entonces el señor le dice, esperen un momentito, que voy a darle su comprobante. Entonces el señor le dice, no, la verdad estoy apurado. Y sigue su camino. A los 10 minutos llega este señor con una rodeado de efectivo de la SUNAT para hacer una inspección. Dice, bueno, el señor, yo efectivamente hace 5 minutos vine acá y el expendedor de combustible no me dio el comprobante de pago.
multa local, le cierran el local. ¿Qué hace el dueño del grifo? Despide al trabajador. ¿Hay qué cosa? ¿El despido qué cosa? Se ha ejecutado antes de quedar consentido. Consentido porque no ha habido reclamo, ¿no? Inmediato. Se llama despido arbitrario, abuso de poder. Esa es una parte de lo que planteaba Belón Flores. Es decir, procede plantear despido arbitrario, nulo, fraudulento y causado vía amparo. Ahora, ¿y qué pasa con aquellos casos en los cuales efectivamente no se presentan estos supuestos? O sea, no es incausado, no es arbitrario, no es fraudulento, no es un despido nulo. Sin embargo, ¿qué cosa tiene su urgencia? ¿Qué dice Belón Flores? Urgencia en la tutela jurídica. Es decir, acá hay cierto margen razonable para admitir o no la demanda. ¿Qué pasa con un trabajador, por ejemplo, que el señor tiene 5 hijos? 5 hijos. Es despedido. El señor es discapacitado. Su mujer lo ha dejado. El hombre está ya despedido, no tiene dinero, no tiene ingresos, no tiene recursos, no tiene nada. ¿Tiene urgencia o no tiene urgencia? ¿Tiene necesidad o no? No le vamos a obligar a transitar la vía previa, pues no. Absurdo. Ahí sí, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa? Urgencia. La regla general, ¿qué cosa es? Urgencia en una tutela jurídica diferenciada. De tal forma que Belón Flores dice, bueno, ¿qué casos se ven? Pero también dice lo importante, ¿qué casos no se ven en amparo? Siguiente, por favor. Y aquí están entonces, siguiente. Aquí está, arriba. Ahora, por ejemplo, ¿qué casos no se ven en amparo? O sea, ¿qué casos no se ven en amparo o no sería, digamos, pertinente o idóneo el amparo en materia laboral tipo de despido? Por ejemplo, impugnación de despido sin reposición, actos de hostilidad, incumplimiento de disposiciones y normas laborales, pago de remuneración y beneficios económicos. Ahí sí el amparo no procede. ¿De acuerdo? Siguiente. Y otros casos en los cuales, por ejemplo, ya se ve una situación interesante, ¿no? Porque dice, son situaciones en las cuales el amparo no procede. Por ejemplo, la empresa donde laboré entró en quiebra. ¿Sí? Repito, la empresa en que laboré entró en quiebra. Por lo tanto, espera qué cosa, mi despido. Segundo caso, estoy simplemente identificando las situaciones, ¿no? La empresa entró en un proceso de reestructuración laboral, empresarial. La empresa se fusionó. La empresa quebró. Ahí el amparo definitivamente no. ¿Cuáles son estos? Aquellos que a la fecha han cambiado entonces, ¿qué cosa? Han cambiado ahora la actual competencia de los llamados jueces laborales. ¿Qué es el siguiente ejemplo? Siguiente, por favor. Siguiente. Luego lo tenemos más adelante. Aquí está. Acá tenemos un cuadro que hemos hecho con respecto a la descripción legal y además a la consecuencia atribuida por el TC y la vía procedimental a partir del código. Despido incausado, indemnización, reposición, fraudulento, indemnización, reposición, nulo, deposición y reposición, aquel despido discriminatorio o por represalia. Y en el otro caso tenemos esto, ¿no? Despido con vulneración de otros derechos fundamentales. Me refiero a qué cosa. Los temas que tienen que ver con religión, intimidación, que traen como consecuencia indemnización y reposición. Y despido con imputación razonable de comisión grave. ¿Qué cosa? Proceso laboral ordinario. Es decir, como consecuencia de haberse iniciado un proceso administrativo disciplinario. En esos casos sí, ¿qué cosa procede? El amparo, digamos, el proceso laboral. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá tenemos otro cuadro también interesante. Siguiente, por favor.
Siguiente. Aquí está. Arriba. Sin embargo, hay algunas circunstancias en las cuales pues el amparo no procede, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. ¿Cuáles serían estos? Nombramientos, impugnación, adjudicación de plaza, remuneraciones, bonificaciones, subsidios, permisos, licencias, límite de edad, ceses, incorporaciones. Todo eso se ve a partir de ¿qué proceso? A la fecha. Proceso laboral. ¿De acuerdo? Todo eso se ve a la fecha, proceso laboral. En puridad, lo que ha hecho Abelón Flores, que ha sido cambiar la competencia en materia laboral. Ha dicho qué temas se leen en amparo y qué temas no se leen en amparo. ¿De acuerdo? Ese es básicamente. ¿Queda claro, señor, entonces, Abelón Flores? Reglas jurídicas. Regla jurídica y regla procesal. Quiero analizar con ustedes dos casos muy breves. A ver, dentro del tiempo que lo permite. Miren el caso del CAS. Siguiente. Servir, vamos a leer servir, que es un tema interesante, en el cual también, digamos, hasta cierto punto operan despidos, ¿no? El caso de servir y el caso del CAS resultan ciertamente interesantes. Porque en el caso de servir, ustedes saben que es un régimen especial del Estado en el cual se ha aplicado la cuestión de la meritocracia. Y aquí entonces, a pesar de lo mucho que se ha dicho de la creación de las secretarías técnicas y demás, y los llamados PAT y PAS, lo cierto es lo siguiente. En el Estado, en el ámbito laboral, existen varios regímenes, ¿no? Régimen 276, 728, 24041, CAS y demás. Régimen público, régimen privado. Ahora bien, el régimen servir, régimen especial, un régimen en el cual garantiza un especial segmento priorizado de trabajadores que conforman una élite en materia de remuneraciones y demás, y que se genera de la siguiente forma. Cualquier trabajador, 276, 728, inclusive CAS u otros regímenes laborales, podría entonces, ¿qué cosa? Entrar a servir. Requisito indispensable para integrar a servir, ¿qué cosa es? Que tú renuncies a tu plaza, que tú renuncies a tu beneficio, a tus beneficios, y como consecuencia de ello, ¿qué cosa? Te liquide. Una vez que tú has renunciado a ese beneficio, y has procedido a tu liquidación, quiere decir que comienza desde cero. Se ha establecido en el régimen servir, y eso ha sido objeto de razonamientos vía sendos procesos de inmutabilidad ante el TC, de que cuando tú postulas, ¿tienes cuánto tiempo de prueba? 3 meses. ¿De acuerdo? 3 meses. Bueno, si pasas esa prueba de 3 meses, ingresas a servir. ¿De acuerdo? Pero si no pasas la prueba de 3 meses, ¿qué significa? Si no pasas la prueba de 3 meses, ¿qué pasa? ¿Te despiden o no? Lo que planteaba servir inicialmente es lo siguiente. Si tú como trabajador renunciaste a tu puesto original, acudiste al régimen de servir y te despidieron, olvídate, no puedes plantear demandas constitucionales ni demandas ordinarias. Eso fue lo que en su momento conoce el TC, y el TC dijo no se puede privar a ningún trabajador de acudir a la jurisdicción laboral ni ordinaria ni constitucional. Por lo tanto, lo que plantea servir en el ámbito del despido es lo siguiente: cualquier trabajador sí puede. O sea, pasa el periodo de prueba, no pasa el periodo de prueba, ¿qué puedes plantear? Tu demanda. Si consideras que el despido es arbitrario, ¿no? Ahora sí puedes demandar. Es un caso interesante. Decisiones sobre la ley de servir. Un régimen especial. El otro caso es un caso también interesantísimo. Lo voy a solamente a señalar y dar algunos detalles importantes. Es la sentencia Huatuco. Precedente vinculante Huatuco
Huatuco. A mi modo de ver, señores, Huatuco significa un importante retroceso en la construcción jurisprudencial del amparo laboral. ¿Por qué? Porque Huatuco plantea una situación, a mi entender, arbitraria. ¿Qué plantea Huatuco? Dice lo siguiente. Si tú eres un trabajador del sector público, ¿de acuerdo? Un trabajador nombrado, un trabajador de planilla, ¿de acuerdo? Y entonces, que tú entraste al servicio público, digamos cuándo, entraste al Ministerio de Economía y Finanzas, el año 80, ¿ya? Año 80. Lo hiciste con 3 condiciones: plaza vacante, concurso y opinión favorable. ¿De acuerdo? Los requisitos que plantea la norma en cuestión, la 276. Entonces, llegó un momento en que a ti el año 2019 te despide. Te despide. Trabajaste 80 al 2020. Perfecto. ¿Qué decía este presidente Huatuco? Decía, si tú has entrado al sector público, pero no has cumplido el requisito del concurso, no puedes demandar en amparo. ¿Sí? No puedes. Y eso lo verifican al momento de plantear la demanda. No puedes. Tienes que irte a la otra vía. Eso arbitrario, porque de alguna manera te restringe el derecho al acceso a la jurisdicción, ya sea la jurisdicción juzgada o la jurisdicción laboral. Sin embargo, el criterio de Huatuco cambió y se dijo lo siguiente, que me parece razonable. Si tú, en el mismo ejemplo, estuviste en el año 80 trabajando para el Estado y en esa oportunidad la entidad convocó el concurso y tú no participaste, entonces no puedes acudir. Pero si la entidad no programó concurso y simplemente, ¿qué cosa hubo? Opinión favorable y plaza vacante, no te pueden atribuir a ti 30 años después un requisito de exigencia de la cual tú no eras responsable. Por tanto, ahí no te pueden aplicar Huatuco. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Quiero ir al CAS. Un caso importante que me parece, muchos están en el CAS. Quiero entrar al CAS, por favor. El CAS, acá está la ley CB. CAS, quiero entrar al CAS. Acá está. Decreto Legislativo 1057. En este caso, el Tribunal Constitucional parte de algunos criterios. A saber, primera pregunta que se plantea el TC. ¿Es el CAS un contrato laboral o un contrato administrativo? ¿Es el CAS un contrato laboral o administrativo? El TC dice, no señor, el CAS es un contrato laboral. Contrato administrativo de servicios se dice, ¿no? Un contrato, una modalidad especial, una modalidad, digamos, progresiva y limitada, en donde se restringen una serie de derechos, pero se optimizan otros, bajo un razonamiento. ¿Por qué el Estado tiene que crear un régimen laboral distinto cuando ya hay otras formas de contratación laboral? ¿Por qué? ¿Por qué? Repito, ¿por qué el Estado crea un nuevo régimen laboral cuando existen otros? Además, dice la jurisprudencia, ¿no? Estamos dando algunos criterios jurisprudenciales, unas pinceladas de la jurisprudencia. Entonces significa que el CAS no es un problema legal. Es un problema, ¿qué cosa? Social. Político también, pero no legal. No existía ninguna razón para que el Estado cree otro régimen cuando tiene otros regímenes distintos, 728, 276, actividad privada y demás, y servir inclusive. Pero era necesario crear un régimen especial que sustituya ¿qué cosa? Locación de servicios, ¿no? Un régimen especial.
Entonces, esta circunstancia plantea una serie de interrogantes. ¿Es un contrato laboral o administrativo? Es un contrato laboral. El contrato administrativo, según Dromi, García Interdía decía, claro, quien contrata es el Estado. En una relación administrativa, ¿qué prima? El interés público frente al interés particular individual. Perfecto. ¿Acá qué prima? El interés del Estado, el que contrata. Siguiente criterio interesante. En el CAS, es importante que tú discutas, pruebes, alegues la existencia de una relación laboral. ¿Es necesario que tú discutas? O sea, ese debe ser el argumento para tu demanda. Señor, yo tengo remuneración, horario y subordinación a relación laboral. ¿Se tiene que aprobar eso? No. El TC ha dicho, el CAS implica ¿qué cosa? Una relación laboral. ¿Existe qué cosa? Un vínculo laboral. Siguiente. El caso Marden. El caso Marden es el que, de alguna manera, lo que hace es reconoce que el CAS es una modalidad de contratación, pero que es, ¿qué cosa? Constitucional. Siguiente, por favor. Nos vamos al caso. Siguiente. Miren los casos. Siguiente. Acá se dedica. Miren los casos. Siguiente. Hay un caso, el caso Marden. Siguiente. Por favor. Aquí está. Siguiente. 2. Régimen especial. ¿De acuerdo? Ahora, quiero más o menos explicar cómo queda esta protección adecuada contra el despido arbitrario en el caso del CAS. Y aquí voy a señalar dos casos, dos circunstancias en donde procede el CAS. Ustedes saben que el CAS, como un proceso especial de contratación laboral, ¿qué cosa es? Especial, transitorio y de emergencia. La pregunta es, ¿puedo demandar en CAS un tema de recursión laboral? ¿Puedo o no puedo? O sea, invocando Bailón Flores. Señor, ha habido despido nulo, arbitrario, incausado, fraudulento. En mi caso, ¿qué régimen eres? CAS 1057. ¿Puedo o no puedo? Acá hay dos condiciones, o dos casuísticas o circunstancias habilitantes al caso del CAS. El primero de ellos, ojo, el primero de ellos es el siguiente. Tú inicias una relación laboral de primero de enero al 31 de diciembre. Ese es tu contrato del CAS. ¿De acuerdo? Primero de enero, 31 de diciembre. Es decir, quiere decir un año del CAS. Luego de ello, entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, más o menos va desde junio. Y tu jefe, y ve que tu jefe ve pues que no has tenido un buen desempeño, ¿no? Como trabajador. Han habido una serie de falencias, omisiones y demás. ¿Qué haces? El jefe procede ¿a qué? A tu despido. Pero no lo hace de acuerdo al procedimiento establecido. Simplemente, ¿qué cosa? Te quita la tarjeta y te va. Y te vas. En ese caso, ¿procede el CAS? La renovación es un acto unilateral, ¿de acuerdo? Pero en este caso procede o no. O sea, el jefe, sin mediar el procedimiento que la ley establece, te vas. ¿Ah? Ahí sí podrías demandar en amparo. ¿Por qué? Porque no has cumplido con el principio de legalidad. ¿De acuerdo? La ley establece lo siguiente, y va precisamente la jurisprudencia, este es el caso Marden, Rey Marden, de lo siguiente. Tú podrías demandar en amparo, invocando ¿qué cosa? Una tutela. ¿Qué tipo de tutela? ¿Indemnizatoria o de reposición? Una u otra. ¿De qué manera? El juez podría ordenar lo siguiente.
se repone al trabajador por 2 meses, independientemente cuando tomándose un año, o el juez puede ordenar una indemnización ascendente a 2 remuneraciones. Es lo mismo. Es lo mismo. A ver, vamos a ver, quiero ver el ejemplo. Está por ahí. Aquí está, muy rápido. Siguiente. No, ahí está. Avanza, por favor, avanza. Ahí está, arriba. El anterior. Ahí está, bien. Le dice, cuando el contrato administrativo de servicio sea resuelto unilateralmente sin el cumplimiento del contrato, el juez podrá aplicar una penalidad equivalente de la conservación de dejar de percibir o un importe hasta de 2 meses. Primer caso, ¿de acuerdo? Primer caso. Y el segundo caso es el siguiente, vean. Mismo ejemplo. Tienes contrato de enero a diciembre. Entonces, bueno, estamos el 22 de diciembre, ya fiestas de Navidad, todos presentes. 29, ya la gente dice, bueno, año nuevo y demás. Y un trabajador dice, a mí no me han mandado la carta para renovar contrato. Y los trabajadores le dicen, bueno, te vamos a extrañar, le dicen. Te vamos a extrañar, entonces, bueno, no me ha llegado ninguna notificación, seguiré pues laborando normalmente. Pasa enero, 1, 2, 3, 6 de enero, 10 de enero recién, el jefe de personal le dice, oye, ¿qué ha pasado con ese trabajador? La verdad se nos pasó. Mándale su carta pues, una vez, y que se vaya. Le manda su carta. En ese caso, el trabajador, ¿qué opción tiene frente al amparo, frente a un despido? Plantea la demanda, ¿y cuál sería la consecuencia? El juez o el tribunal estableció el criterio de que la renovación sería ¿por cuánto tiempo? Por el mismo periodo de tiempo. O sea, si el contrato era de 6 meses, 6 meses. El contrato de un año, un año. ¿Por qué? Porque es una renovación automática. El contrato se resuelve de manera, ¿qué cosa? Automática. Automática. No hay una obligación posterior, ¿para qué? Para una renovación automática. Ya no existe. Ese criterio del CAS. El caso es un régimen sumamente especial. Pero ojo con esto, el caso es un problema no jurídico, sino es un problema legal, es un problema social, es un problema económico. Bien, se me han quedado muchos temas en el tintero, en la mente y en el material. Yo me despido no sin antes agradecerles la invitación. Por si acaso, ahí les dejo el material completo. Hay un correo electrónico y un Facebook, por si acaso me quieran hacer alguna consulta, encantado. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Gracias.